El lenguaje cinematográfico se caracteriza por utilizar un lenguaje exclusivamente audiovisual, en el que intervienen diversas técnicas y elementos que constituyen un mensaje estructurado. El guión es algo muy sencillo y con un cierto parecido a una novela. Se desarrolla completamente un argumento teniendo en cuenta que todo hay que filmarlo, grabarlo y montarlo. El guión son los diálogos, las escenas, las secuencias y una descripción minuciosa y pormenorizada de que los actores hacen en escena. Se divide en planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace. Planteamiento. El planteamiento presenta al personaje o personajes principales en un contexto mediante situaciones concretas. Estas situaciones o un suceso pone en marcha el relato. Se trata de algo que afecta al personaje, tiene una misión que cumplir o tiene un problema, deseo o necesidad que le obliga a actuar. Desarrollo o nudo. El suceso o circunstancia que ha servido de punto de inflexión nos introduce en el segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su objetivo por todos los medios y se encuentra siempre envuelto en un conflicto con algo o con alguien que se interpone en su camino. Desenlace. El clímax o momento de máxima tensión ha de llevar rápidamente a la resolución de una manera u otra, concluye la trama. Planos cinematográficos. Es una tira continua de película cinematográfica, creada a partir de una serie de fotogramas que corre por un periodo ininterrumpido de tiempo. Son generalmente filmados con una simple cámara y de cualquier duración. Un plano en una producción es el comienzo y final de un proceso de captura equivalente a un clip en una edición. Tipos de planos. Gran plano general. Muestra un escenario amplio o una gran multitud. El sujeto principal no se puede visualizar bien o se camufla con el entorno, viéndose pequeño, perdido y masificado. Este es un recurso ideal para la descripción de localizaciones, ya que permiten enseñar el medio donde se va a desarrollar la acción, pero además también puedes usarlo para evocar sentimientos como la soledad, la aflicción o la sensación de estar perdido. Plano general. El sujeto supondría entre una tercera y una cuarta parte de la imagen total. También enseñarías un escenario amplio, pero quizás no tanto como en el gran plano general. Mientras que para hacer un gran plano general ocuparías estar en un lugar muy alejado del entorno o usar un dron. Para este bastaría con alejarte del escenario en menor medida. Normalmente su utilidad es la de describir a las personas en el entorno donde se encuentran. Plano conjunto. Mostrar la acción del sujeto principal con las personas u objetos que tienen cerca. Así pues, el protagonista aparecería andando con su pandilla u observando algo que ha encontrado en la calle o en una habitación. Plano entero. Puedes encontrarlo como plano figura. Para realizarlo, tendrás que encuadrar justamente la figura del sujeto protagonista de la toma, abarcando desde su cabeza hasta sus pies. Es un gran recurso para hacer que el público empatice con el personaje, sobre todo si éste mira o se dirige a cámara cuando lo encuadras de esta forma. Plano americano. Su origen se debe a las películas del oeste, ya que para las escenas de duelos era necesario un encuadre donde se observaran las pistoleras. Tras esto, se siguió utilizando ya que resulta idóneo para encuadrar, por ejemplo, a varios sujetos de diferentes estaturas. Plano medio. En este caso, el protagonista se encuadra desde la cabeza hasta la cintura. Se corresponde con la distancia de relación personal, por lo que ayuda a mostrar la realidad entre dos sujetos en una conversación. Plano medio corto. En este caso, el sujeto aparece desde su cabeza hasta la mitad del torso. Sirve para aislar una figura dentro del plano, destacándola con respecto a su entorno y promoviendo que el espectador conecte con ella y centre toda la atención en la misma. Primer plano. Para llevarlo a cabo tendrás que enfocar el rostro completo y los hombros a quien protagonice la escena. Entraríamos con este en la distancia íntima que hace que el público conecte de manera cercana con el personaje en cuestión. Bien, es un instrumento idóneo
para mostrar los sentimientos de los personajes. Primerísimo primer plano. Se captaría una parte del personaje únicamente. Sobre todo sirve para hacer valer un sentimiento de forma muy intensa. El miedo, por ejemplo, se refleja genial en los ojos de las personas, por lo que un primerísimo primer plano de estos es una escena de terror o de tristeza, sería todo un acierto. Plano a detalle. Su utilidad es muy interesante, ya que permite indicar al espectador en qué debe fijarse sin necesidad del diálogo. Es decir, puedes enfocar una cerradura para mostrar al público que algo pasa detrás de la puerta, o una carta para indicarle que en dicho papel hay algo importante que un personaje sabe, pero el resto del público no. El reportaje es considerado un género periodístico. Su fin es informar un hecho o acontecimiento de la forma más objetiva posible. Esto es en base a un hecho noticioso de trascendencia, pero sobre todo actual y de interés, manejando así la investigación total del hecho, usando audio e imágenes relacionados al hecho en específico. Documental. Se puede definir como un tipo de cine eminentemente informativo y didáctico que intenta expresar la realidad de forma objetiva. No es un cine de segunda, pues desde sus inicios ha estado presente con autoridad y eficacia. Actualmente el mundo del documental es muy variado, tanto en su tratamiento como en su contenido, sin excluir el documental de investigación o etnográfico en ningún caso. Clasificación del cine documental. Documental social. Cine basado en expresar a los espectadores la realidad del mundo, sirviendo de instrumento informativo e instructivo. Su función es pedagógica. Documental reportero. Entiende como finalidad del cine la transformación social. Este estilo de documental influyó decisivamente en el estilo y métodos del documental televisivo. Documental de la naturaleza. Consiste en rodar planos especialmente difíciles de la vida animal y vegetal. Es un tipo de película científica de divulgación destinada al público en general. Documental científico. El documental científico puede presentar una triple vertiente si atendemos a su intención divulgativa: la científica, la didáctica o de investigación. Ficción. Este género representa a los fenómenos imaginarios de guionistas que nos traían a la gran pantalla una vida con extraterrestres, planetas más allá del sistema solar, viajes en el tiempo, monstruos y superhéroes. Los elementos típicos del cine y de ciencia ficción tienen que ver con grandes avances tecnológicos como son las naves espaciales, androides, robots, máquinas biológicas o las que nos permiten viajar por todo el tiempo. El actor y la cámara. El actor debe tener presente y conocer el medio en el cual está trabajando. Tal como el escenario impone unas leyes con las cuales hay que cohabitar, igualmente pasa con la cámara, ya se trate de un trabajo de cine o de un trabajo de televisión. El actor, tanto en cine como en televisión, la herramienta más poderosa con la que se cuenta el actor es sin duda su mirada. A través de esta el público conocerá sus pensamientos y los deseos del personaje. La mirada es un lenguaje como puede serlo el lenguaje corporal, y este lenguaje hay que aprenderlo y entrenarlo. Para eso tenemos que conocer y controlar el vehículo a través del cual nos vamos a expresar, es decir, la cámara. Conocer las leyes básicas del lenguaje cinematográfico, los tipos de encuadre y tamaños del plano facilitará nuestra tarea como actores. La cámara. Tomando contacto con los diferentes encuadres y las angulaciones de cámara, veremos cómo nuestro rostro, así como la expresión de este, cambian completamente solo con variar la posición de la cámara. La semiótica del cine. La semiótica es el estudio de signos y símbolos y sus significados e interpretaciones. La teoría semiótica defiende la idea de que no existe una relación real entre el significante y el significado. El cine, desde el punto de vista de la semiótica de la imagen, es un sistema de interacciones localizadas en el proceso de creación, y en el texto cinematográfico es como ensamblaje dinámico de signos que generan la representación y significación del discurso cinematográfico. El fenómeno de la enunciación es el espacio de interacción de recursos de varias fuentes, así como el espacio de la interculturalidad e intertextualidad. Se logra así una evaluación semiótica de los efectos de sentido del lenguaje cinematográfico
y de sus fuentes. Una exploración sistemática de las relaciones constitutivas del cine como la pintura, la escultura, el dibujo o el performance, que complementan la red que el cine ya mantenía con el teatro, la narrativa literaria y la fotografía. Fuentes principales del nacimiento del cine, la definición de la animación y del video arte como modalidades privilegiadas de interdisciplinancias e intertextualidades. La exploración y sistematización del género de la animación y del género del videoarte, desde el punto de vista de la generación de expresiones y sentidos, con énfasis en los recursos y los efectos del sentido y la recepción. Tomando en cuenta todo lo anterior y haciendo uso de todas las técnicas del lenguaje cinematográfico, podemos decir que sin la implementación adecuada de estas no podríamos recibir ninguna producción de calidad, ya sea televisiva o cinematográfica.